Callo. Shalom, shalom, querido Rab, bienvenido. Bienvenidos a todos. Qué alegría, así es que vamos a comenzar. Ya los traigamos, querido Rab, así es que estamos aquí atentos. Le damos la bienvenida. Shalom, shalom. Bienvenidos todos. El micrófono, ajá, ahora sí, ¿Qué mute. tal? ¿Qué tal? Estoy arrepentido de haber abierto la cámara. Mejor me hubiera quedado callado y todos hubiéramos seguido escuchando semejante, eh, semejante clase. Claro que sí. Wow. Muy, muy, muy inspirador. Realmente me disculpo por la llegada. Eh, vamos a entrar en tema. Realmente, estimado Socorro, cada una de las palabras que mencionó de tomarlas para uno y realmente tenerlas en la cabeza de vez en cuando, durante el almuerzo, durante el trabajo, porque no se trata solamente de un movimiento. Si bien es cierto, me gustaría al menos agregar algo. Si bien es cierto, el neologismo tiene varias formas de la forma que se está revelando, por así decirlo, como un movimiento. De nuevo, hay diversas formas en que se está entendiendo, pero no hay duda de que es una idea que se está expandiendo, unas ideas de un monoteísmo con sabor judío que se está expandiendo y está siendo bien recibido. Llama la atención, para algunos es un movimiento más racional, para otros es un movimiento más religioso, algo más ritual, algo menos ritual. Sí, es una reflexión para que la Fundación Orahaim tome precisamente esa parte y la publique. También vamos a tratar de abarcar. He tenido tiempo, digamos, para pensar sobre. Se me fue mi cámara. Ok, no me había dado cuenta. He tenido tiempo de poder analizar las ideas que me gustaría compartir al respecto de el tema de la sanción y la recompensa. Me disculpan también por mi iluminación, no es la mejor. Por lo menos se me ve un poco el rostro. Vamos a tratar de la próxima clase es tener una iluminación más adecuada. Y esta en sí mismo es la última clase respecto del tema de sanción y recompensa. Y para terminar esta clase sobre esta idea, hay mucho de qué hablar. Tengo que mencionar que hay mucho de lo que hablar y también es posible expandirse, nuevamente, es posible expandirse en este tema. Si los que vieron el enlace se dieron cuenta de que el subtema que sugerí es que la Torá, al hablar de recompensas o sanciones, habla de recompensas físicas, recompensas materiales, cosas que nosotros conocemos, o sanciones físicas. Nosotros no encontramos en la Torá la idea de, literalmente, digamos, cuando leemos los 5 libros, no encontramos la idea de que nos van a dar el cielo si nos portamos bien. No encontramos esa idea, no encontramos la idea del paraíso, el Ganén, no encontramos la idea de Olam Abba. Están ahí, es posible encontrarlo, sí es posible encontrarlo, pero de forma directa no se entiende así. El texto habla, el Kipshutoy, el texto habla de asuntos terrenales, asuntos físicos. Entonces,
¿De qué está hablando? ¿Por qué si es tan importante cumplir los preceptos? ¿Qué tipo de religión es esta que el texto principal de donde procede toda su teología habla precisamente de recompensas materiales y no recompensas físicas? Nosotros podemos encontrar en la Torá que si la persona hace X, Y, entonces su ganado, sus animales, su campo va a brotar y va a producir fruto, etcétera, etcétera. Y las naciones te temerán y un montón de cosas buenas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si no lo haces, el capítulo en la parashá de Kitavó, en Devarim, donde están las bendiciones y maldiciones, está lleno de un montón de cosas horribles, cosas horribles para aquella persona que no cumple con los preceptos de la Torá. Además de eso, en la Torá encontramos 6 sanciones, en sí 4 sanciones, para las personas que no cumplen los preceptos. Está la muerte por espada, que generalmente se conoce como, simplemente en el texto, los sabios explican, toda parte donde dice y lo vas a matar, se refiere a muerte por espada. Decapitación. Luego tenemos Henek, que es ahogamiento. Luego tenemos Srefa, quemar a una persona, que no es literalmente quemar, sino los sabios que el Talmud explican que lo que se hacía es que agarraban un mental fundido y le abrían la boca y se lo dejaban caer así y la persona se quemaba por dentro. Y Skilá, que era apedreamiento, que no era un apedreamiento en el mismo nivel de la persona, sino que se le ponía en cierto lugar, a cierta altura, se lo dejaba caer, y si por eso no fallecía, entonces se le tiraba una gran piedra, y si la piedra no terminaba de matarlo, entonces había que terminar de matarlo con piedras. Horrible. ¿Qué Dios más sanguinario? ¿Verdad? Suena como ¿por qué? Y cuando leemos el texto, realmente encontramos un Dios que si hacemos algo que no es correcto, hasta ahí llegó nuestra oportunidad y nuestra esperanza. Porque un rayo nos va a partir y un rayo nos va a romper. Vayamos un poco más adelante. Sabios del Talmud revelan que el alma también puede sufrir, también puede tener beneficio de forma etérea, de forma espiritual, de forma metafísica. El alma también puede tener un goce y también puede sufrir. Entonces nos hablan de el Gan Eden, el paraíso, y nos hablan también del Gehinnom. Llamémoslo como vernáculamente se le conoce, el infierno. Un lugar de tormento donde el alma sufre eternamente. Como que sale mejor no pertenecer a esa fe. Como que sale mejor no creer, no ser parte de esa religión. ¿Ah? Es muy fuerte. ¿Y se acuerdan de la primera pregunta que hicimos al principio? Que ni siquiera nosotros no la planteamos, no Maimónides. Maimónides dice que una persona que se está entrenando en las mitzvot, un niño, le decimos que tiene una recompensa, que le va a ir bien, le damos caramelos. Y si no se porta bien, le decimos que va a haber una sanción. Y lo sancionamos si no se porta bien. Pero eso es para alguien que está pequeño.
un niño. Igualmente, aplica esto por una persona que mentalmente no es maduro para sostener una vida de compromiso con la Torá y los preceptos. Entonces le decimos, mira, si vos cumplís la Torá y los preceptos, entonces te vamos a dar un caramelo metafísico, el Gan Eden. Pero si te portas mal, te vamos a dar un garrotazos metafísicos, el infierno. Entonces Maimónides está diciendo, no está diciendo lo mismo, no está diciendo eso, pero la persona que sirve a Dios por irse al cielo, irse al infierno, básicamente tiene un servicio infantil. Es un infantil. Y la persona que ha llegado a un nivel de poder ver la verdad auténtica, no sirve a Dios, no sirve a lo divino por un pago, sino lo sirve realmente en aras de servir, en aras de estar vinculado. Entonces, hicimos la pregunta, ¿cómo es posible que este precepto sea parte de los 13 principios del judaísmo? Y dije en la clase pasada, esa pregunta se va a resolver realmente en la última clase. Vamos a empezar, dije, si mal no recuerdo, dije, vamos a empezar a resolverla, y dije, tenemos que conocer cuál es la naturaleza de la sanción y la recompensa y de qué está hablando Maimónides. Y entonces en la siguiente clase, que es esta, vamos a poder tener una claridad por qué precisamente que este principio es parte de los 13, de los 13 principios. Entonces, hay algo más que simplemente un Dios que nos quiere bendecir con cosas materiales, que nos quiere premiar, un Dios que nos quiere sancionar. Parece que Dios, y esa es la forma en que se nos ha vendido la religión. Ojo, incluso en el judaísmo existe la idea de que si yo no me porto bien, me voy a ir a un infierno eterno. Pero esa idea realmente no es una idea judía. Existe la idea de que Dios, que en vez de ser sanciones, es como que Dios se está vengando de uno. Y no es que Dios se esté vengando. La idea de un infierno, un sufrimiento eterno, no es una idea judía. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento pertenece a la dimensión de lo no bueno. Y lo no bueno no puede ser eterno. Entonces no puede haber sufrimiento eterno. Tiene que tener un fin. Es por eso que si nos fijamos en el Zohar y en varias fuentes del judaísmo preeminentes al respecto del tema del Gehinnom, el purgatorio y el infierno no hablan de un infierno eterno. Hablan de un infierno temporal. Ese 12 meses, digamos, 12 meses. No nos enfoquemos en el. Ahora, ¿cómo hacen sufrir un alma? ¿Cómo hacemos sufrir un alma? El alma y el fuego no van juntos. Son dos cosas completamente distintas. Una es absolutamente espiritual, es más que espiritual incluso, tiene elementos, naturaleza mucho más que espiritual. El alma es una parte de Dios mismo. ¿Cómo quemamos el alma? ¿Y qué es el infierno?
Entonces, ¿qué es el infierno? ¿Para qué? ¿Para qué es el infierno? Hasidú responde de la siguiente forma. El quinto Rebbe de Chabad explica esto con, con un ejemplo físico para que podamos entender lo metafísico, lo espiritual, lo divino. Cuando nosotros nacemos y somos puestos, el alma es puesta en el cuerpo físico, es como que nos es dada una ropa limpia, una camisa limpia, muy linda, de buena calidad, hermosa. Y empezamos a usarla. Llega el momento que debido a las cosas de la vida, se ensucia. Se ensucia. Entonces es necesario que para que esa camisa pueda ser usada y pueda ser devuelta a quien nos la dio, es necesario que pase una limpieza. Y una limpieza depende de cómo se ensució. No es eterna. Nadie limpia eternamente una camisa. Entonces, así, luego que la persona, luego de 120 años, fallece, debe pasar un proceso de limpieza. Y pudo haber sido una muy buena persona en vida. Pudo haber sido una persona que cumplió preceptos, cumplió Torah y cumplió mitzvot. Pero alguna mancha se quedó en la camisa. Y no puede entrar así al que no puede volver así, no puede entrar así al dueño de esa camisa, de esa que la dio. Entonces, ahora aprendamos acá un detalle que en esto difiere precisamente el judaísmo de otras creencias al respecto de el castigo metafísico del alma. Fíjense que si decimos que ¿cuál es la idea detrás de este ejemplo que está dando el Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad? ¿Cuál es la urgencia de la cual está hablando? Está hablando de una urgencia. Está hablando de la esencia de la idea judía detrás del castigo. Que no estamos preocupados por lo que vaya a pasar luego de la muerte, sino que en realidad estamos preocupados por el hoy. Porque cada vez que yo hago una acción que no es correcta, la camisa se mancha. Entonces el problema no es la lavada, el problema es el manchado de la camisa. Es decir, que no estamos preocupados por lo que me vaya a pasar luego de 120 años, lo que me vaya a pasar en el futuro, que generalmente el mensaje y el credo de otras religiones y la gente hoy no les importa lo que hacen, pero cuando llega el momento o se ponen a pensar en el más allá, wow, tenebroso todo. Y las religiones utilizan eso como una arma para dominar psicológicamente a sus adeptos. El judaísmo va más allá. El judaísmo te dice, no, no, no. Hoy. El problema no es la limpieza. De una u otra forma, tu alma va a volver a su fuente, Dios. De una forma u otra. No te preocupes. Fuiste el peor tipo, la peor tipo. No importa, no importa. Va a volver. El problema es que cuando la persona hace una acción que no es correcta, se desconecta de Dios en ese momento. Dios y él no tienen nada que ver. Eso es lo que duele. Ese es el problema. Entonces, al fin y al cabo, el infierno no es el problema.
¿Se entiende esa idea? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Dónde estoy parado? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo castigamos un alma? La respuesta es, un alma se castiga solamente con la culpa. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Luego de que fallezco o ahora? En vida. La respuesta es en vida. Un alma se castiga con la culpa. Lo que implica que también es posible experimentar el Gehinom estando en vida y no necesita morir para hacerlo. Y todos sabemos que mucha gente, realmente experimentan un infierno en vida. ¿Y de dónde viene esta idea? Está en el sentido simple de la Torá. Esta no es ninguna clase de Kabbalah mística profundísima que me lleva a los niveles supraconscientes. No. Está en la Torá. Dice la Torá que cuando Jacob entró a la presencia de su padre Yitzhak para ser bendecido, dice Yitzhak, huelo el aroma del jardín de Dios. ¿A qué jardín se refiere? Y explica Rashi el sentido simple de qué significa eso que está ocurriendo. Se refiere al aroma del jardín del Edén. Es decir, que en vida, Jacob, su alma, ya se encontraba todo el tiempo en el jardín del Edén. Luego dice en otros versículos más adelante, cuando Esav llega a lo de su padre. Cuando llega Esav, dice que tuvo miedo. Y Yitzhak tuvo miedo. Explica Rashi el sentido simple. ¿Por qué tuvo miedo? Porque vio al Gehinom abierto debajo de sus pies. Es decir, que el alma de Esav en vida ya estaba en el Gehinom. Porque Esav, ¿cómo estaba? Destruido emocionalmente. Con culpa. ¿Por qué? No se portó bien. Entonces sí es posible tener que el sufrimiento que tenemos en vida sea con... ¿Qué significa que sea posible? Los sufrimientos que nosotros tenemos son una forma de Dios en su bondad de purificarnos. Porque es tanto su deseo de que podamos estar cerca y unidos y conectados que encuentra una forma de poder purificarnos para poder estar cerca. Entonces los castigos, en vez de verse como una... ¡Uy, qué miedo! Es al revés. Es una revelación de Dios mucho más profunda y mucho más personal que cuando nos ocurren cosas regulares. Entonces, ya empezamos a ver la luz de por qué Maimónides precisamente ubica este principio como uno de los 13 principios. Porque los 13 principios hablan sobre la grandeza de Dios y nos enseñan sobre la pequeñez del ser humano. Hablan precisamente sobre la esencia de Dios, sobre Dios mismo. Hablan de su infinitud, pero también hablan de que es tan infinito que se vincula con lo finito. Y es precisamente en lo finito, en la
vida particular de cada ser humano que se puede observar el poder infinito de Dios. Es precisamente el mundo físico donde se puede percibir la revelación infinita de Dios. Porque cuántas cosas, pónganse a pensar, cuántos eventos ocurrieron hoy en el mundo, desde los más macro hasta los más micro. No tenemos un número. Y eso ocurre siempre, esto constantemente. ¿Qué es eso? Es la revelación del poder infinito de Dios. Pero ¿dónde es que se puede ver precisamente? En un mundo material, en un mundo físico. Entonces, hay quizás varias respuestas filosóficas, judío-filosóficas, del por qué la Torá habla de sanciones y de recompensas físicas. Pero en sí mismo el Hasidut va al meollo del asunto y explica lo siguiente. Al ser que Dios mismo tiene su deseo y tiene su voluntad absoluta y pura en el mundo físico, entonces precisamente en el mundo físico que se puede encontrar a Dios. Y es por eso que la Torá no habla de aspectos espirituales y de recompensas espirituales, sino precisamente de recompensas materiales físicas, porque es allí donde uno realmente puede ver a Dios. No a su bondad, no a su severidad, no a sus formas de cómo Él se revela, no, Dios mismo. ¿Por qué? Como explica el Midrash, Dios quiso hacerse una morada. ¿A dónde? ¿En el cielo? ¿En el Gan Eden? ¿Con los ángeles? No, en el mundo físico. El mundo físico. Entonces ahora sí se entiende por qué Maimónides dejó este principio como uno de los 13 fundamentos del judaísmo. Hay opiniones que dicen, Dios dijo en su Torá que iba a premiar al ser humano con aspectos físicos para que incluso las personas más simples puedan entender y ver, conocer a Dios a través de la simpleza, de algo físico, que puedan entender. Porque si hay una persona que le dice, mira, hay un Gan Eden, pero no tiene la más mínima idea de lo que eso puede hacer, entonces no le importa. Dice, bueno, yo transgredo y ya está. No, yo no sé qué es Gan Eden. Y me parece que esa es precisamente esa es la simpleza de nuestra generación. No funciona hoy en día asustar a los chicos, asustar a la generación y decirles que si no cumplen preceptos se van a ir al infierno. No sirve. La juventud, al menos en el mundo judío, la juventud en el mundo judío no escucha a ese mensaje. Y es verdad, y hay rabinos que hablan así. Y te dicen, te vas a ir al Gehinnom, ya fue, te vas a ir. Dios te va a castigar con todos los castigos que dice la Torah. Nunca dejó eso en la Torah. Y ni que hablar de sociedades modernas, sociedades no judías. No escuchan a ese mensaje. E incluso aquella persona que tiene alguna sensibilidad y dice, bueno, me quiero ir al cielo algún día.
pero todos los días sigue luchando con su propia naturaleza, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que va a pasar al final, cuando sea viejito y fallezca. Pero si nos ponemos a pensar, no, lo que realmente no es lo que vaya a pasar luego, porque yo no le sirvo a Dios por lo que vaya a pasar al final de mi vida. No le sirvo por eso. Sino es porque Él y yo somos socios. Para que yo pueda verlo acá en el mundo y para hacer del mundo físico un lugar donde Él se revele y esté tranquilo, revelándose. Entonces es a mí quien me toca. Por eso si yo no hago el trabajo, si no hago mi trabajo, si no hago mi parte, entonces, ¿dónde estoy? Y esa es la razón por la cual individuos que han estado miles de años en el cielo, en el Gan Eden, en el paraíso, cuando Mashiach venga, van a tener que resucitar en cuerpos físicos. ¿Para qué molestarlos? Si aparentemente están disfrutando de las revelaciones más lindas de Dios. ¿Para qué traerlos a un cuerpo físico? Precisamente de eso, y por eso, y en ese orden, es lo que vamos a hablar en la siguiente clase sobre el principio de la resurrección de los muertos. Así que, perdón, al revés, el tema de Mashiach, bueno, muy bien, el tema sobre Mashiach, que tiene que ver también sobre la resurrección de los muertos. Fíjense bien, a modo de adelanto, fíjense bien que la religión enseña que cuando el Mesías venga, va a matar a medio mundo. Se va a destruir medio mundo y todo va a ser un caos. El judaísmo dice, no, al revés. Cuando el Mesías viene, al revés. Va a ser tan bueno que hasta los muertos se van a resucitar. No viene a matar, viene a dar vida. De eso nosotros vamos a ir hablando con la ayuda de Dios en la próxima semana sobre el tema Mashiach y redención y cuál es el trabajo que viene a hacer Mashiach y cuál es el futuro del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Rab. Muy buena enseñanza, muy hermosa. Vamos a dar espacio a preguntas, comentarios. Recuerde levantar la manita en la parte de abajo y así vamos a poder escuchar. ¿Quién es el primero? Y bueno, Rab, vamos a romper el hielo aquí. Yo tengo una pregunta, Rab, sobre la época mesiánica. Sí, Después de la resurrección, la época más mesiánica, ¿va a existir la muerte física o ya no existe? Esa sería mi pregunta. no, ya no va a existir. Ya no va a existir. Porque la resurrección de los muertos, que son dos, ¿se acuerdan? Hay dos resurrecciones. Una que no necesita ser precisamente en la época de la resurrección de los muertos, sino va a ser antes. Y va a ser todo esto va a ocurrir dentro de la época mesiánica.
y la resurrección masiva, digamos, la resurrección de las masas, va a ocurrir porque la entidad de la maldad se va a desaparecer absolutamente. Va a desaparecer. Y eso que genera maldad en el ser humano ya no va a existir. Por ende, el ser humano va a poder estar vinculado de forma constante a Dios, y la eternidad de Dios se va a revelar en el ser humano, en el cuerpo físico del ser humano. Y por ende el ser humano va a poder vivir eternamente. Fácilmente. Gracias, Raúl. O sea, es decir, que se va la persona, o sea, en esa época se va a nutrir de la esencia misma de Dios, por decirlo así. Exactamente. Oh, wow, Hashem. Muy bien, estimada Socorro, levantó la mano. Adelante, estimada. Complementando la pregunta suya, don Francisco, Rabino, le pregunto, siempre me ha llamado la atención es que cuando Mashiach se revele, los que estemos vivos vamos a morir y todos resucitaremos. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. El Zohar dice que cuando el Mesías viene, precisamente responde esa pregunta. Dice el Zohar que los que cuando haya la resurrección de los muertos, el Zohar no dice cuando Mashiach viene, dice cuando ocurra la resurrección de los muertos, los que estén vivos van a tener que morir por un instante y volver a revivir. Porque en ese momento que mueren, la muerte en sí mismo, ¿qué es? La muerte es una herramienta para eliminar el mal del mundo. Para eliminar el mal de la existencia del mal. En sí mismo es buena la muerte. Es buena. Su función es una función buena. Entonces, elimina, digamos, ese aspecto negativo de la humanidad y la persona resucita en un instante y así puede pasar directamente puede pasar a la vida eterna. Eso no sé si es de forma universal. El Rebbe explica en sus charlas, quizás aplique, y me parece que aplica también para Bnei Noach, de forma universal, porque el Rebbe explica en sus charlas, una charla de 1992, si no me equivoco, donde explica que el pueblo judío ha alcanzado tantos méritos y todos los plazos para que Mashiach venga ya se cumplieron. Y el Rebbe opina de que nosotros ya estamos en la era mesiánica. No solamente el Rebbe, sino que hay otras autoridades, pero el Rebbe opina que nosotros ya estamos en la era mesiánica y que por tanto el pueblo judío ha ganado tantos méritos. ¿Qué significa méritos? He dado toda una explicación, que no va a ser necesario esa muerte momentánea que habla el Zohar, sino que directamente cuando Mashiach viene, simplemente la gente va a continuar viviendo y no va a necesitar morir. Ahora, Maimónides dice que las naciones tienen parte del mundo por venir. Tiene parte del mundo por venir. El mundo por venir es precisamente esa época que inicia con la resurrección de los muertos. Eso es lo que se le llama el Olam Haba. El Olam Haba no es una era metafísica, espiritual, sino es un mundo físico. ¿Y qué es lo que le da el inicio? La resurrección de los muertos. Entonces, quizás podamos deducir que también las naciones tampoco necesitarían fallecer. Por tanto, el Rebbe explica, cada vez que una persona se niega, se entrega para hacer una buena acción por alguien más, hace algo positivo, y también se niega a retraerse y hacer lo negativo, él en ese momento
es tal cual como que esté muriendo. Porque ¿qué es lo que fallece? Es la entidad de uno, es el yo, el participativo. En el momento que yo mismo entrego eso, entonces estoy falleciendo. Entonces no es necesario que exista una muerte física. Es necesario que exista una muerte física. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Rabino, y con respecto al castigo, que está la recompensa del castigo, pues eso yo se lo he escuchado mucho a Rabino Ariel, que él nos ha enseñado sobre esto también, de que el castigo se tiene que mirar más como el que uno mismo es el que se aparta, digamos, de esa senda correcta. Es uno mismo el que mejor dicho, como si la palabra castigo no existiera así en el lenguaje divino, porque es que es uno mismo el que se está negando la oportunidad de estar más cerca. Es como cuando usted le dicen, pues usted empieza a trabajar mañana en una fábrica y usted vaya preparado que le van a dar muchas cosas y usted va a llegar con la disposición, pues yo creo que es que uno sé que se perjudica, si quiere aprender o no de eso que va a aprender nuevo. Soy yo la que me perjudico. Yo creo que por ahí una frase muy de acá de mi ciudad que dice, Dios no castiga ni con palo ni con vara. Entonces yo creo que es uno mismo el que, cuando usted decía ahorita, es que hay que servir a Dios, dice, servirle a Dios no por el castigo. Yo tengo que servirlo porque quiero hacerlo, me nace hacerlo, y de esa manera, si yo no lo hago, yo soy la que me castigo, no él. No sé si me hago entender. Claro, no, definitivamente es un sistema que Dios así creó, que de acuerdo a la acción que ocurre, así Dios se revela conmigo. Hay un sistema espiritual llamado en Hasidut Seder Ishtalshalut, que de acuerdo a lo que yo haga y mis acciones, y también mis pensamientos y lo que digo, así va a ser también el resultado de cómo se respondan las cosas a mí. Pero no son las cosas, es como Dios responde a mí. Es una regla, digamos. Sí, Dios fijó al mundo. Entonces, si es positivo o negativo, entonces la respuesta será positiva o negativa. El hasidismo va más allá. Nada es negativo porque desde Dios, todo lo que baja no es negativo. Entonces, hay muchos análisis, muchos, ¿cómo se le llaman? Ensayos hasídicos de que explican qué significa esa frase que dice que de arriba de lo alto nada de lo que baja es malo. Porque en realidad nosotros sentimos lo negativo. ¿En qué momento eso negativo se pega, digamos, al flujo divino? Entonces hay todo un análisis. Todo un análisis. Pero realmente nosotros nos encontramos en una época en todos los sufrimientos que existen son los últimos eventos de toda una era donde Dios no es accesible, no se puede ver. Realmente lo que viene a revelar Hasidut al respecto del tema de sanción y castigo es que realmente nos merecemos tener una buena vida. Realmente merecemos sentir que tenemos una buena vida. Realmente merecemos tener siempre comida buena en nuestras casas, un buen hogar, un lugar lindo, solamente lindo, sino también lujoso. Realmente los niños merecen una buena educación. Realmente merecemos países con una política estable, no solamente estable, sino también políticas buenas, utópicas. Lo merecemos. ¿Por qué lo merecemos? Porque Dios lo quiere así. Dios lo quiere. Entonces, si uno pone lentes y nos dice, realmente nos encontramos en una época donde los sufrimientos de ese desvinculamiento
con lo divino, se expresan precisamente en cosas, se expresan en cosas negativas. Entonces no es que Dios nos quiere castigar, es parte de toda una cuestión global. Es parte. Entonces por eso tenemos que empujar cada quien en su contexto, en su círculo cercano, empujar y hacer acciones de bien, acciones correctas, cumplir con los 7 preceptos, hacer del mundo un mundo vivible. Que no se trata de qué va a pasar con mi alma el día de mañana. Vamos a volver aquí, sea que vaya para arriba, que vaya para abajo, que vaya a la izquierda o a la derecha, vamos a volver todos acá. Entonces, imagínense fallecer. Solo pónganse una foto. Una foto. Imagínense fallecer, irse al cielo, resucitar en un mundo que sigue igual o peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy. Por eso es que la educación de un nieto, la educación de un hijo, la educación realmente tiene un impacto, no solamente en el niño, sino también ese niño va a crecer y ese niño va a impactar a otros. Es hoy. Y realmente el foco debe estar en que Dios quiere que Mashiach venga. Dios quiere que nosotros tengamos parte en ello también. No es que nos los va a mandar así, bueno. A Mashiach le dan un trabajo como que es absolutamente un pesado. No, también nos toca a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, tenemos que agarrar la responsabilidad. Claro, Mashiach now, pero ¿qué significa Mashiach now? O sea, no sé, la famosa frase que fue generada por los niños en los campos de Chabad, en los camps, en los campamentos de Chabad. Frase de Mashiach now. Se escucha muy lindo, Mashiach now, claro, Mashiach now. Sí, pero Mashiach now, si la persona sigue siendo el mismo o peor, no Mashiach now, Mashiach en otros dentro de 1000 años. Pero Mashiach ya la gente se emociona mucho cuando Mashiach va a venir. Pero si no hacemos el trabajo, ¿a qué va a venir a hacer? Va a venir y se va a volver. Entonces nos toca a nosotros. La responsabilidad está en nuestras manos. Hayase visto que un monarca llega y el lugar está hecho un desastre. Mashiach somos todos. La redención somos todos. Entonces nos toca a todos. Le toca al más alto presidente, al más alto monarca, al más alto dictador, a él le toca también hacer su parte. Y también al individuo más simple de una nación. A todos nos toca. Desde el individuo de corbata azul hasta la persona más simple que está sembrando, le toca. Baal Shem Tov enseñó que donde quiera que la persona está en cualquier momento que se encuentre es divina providencia. Entonces la pregunta de nosotros debe ser, ¿qué puedo hacer yo en mi alcance para que sea bueno, para que el mundo sea más lindo, que sea bonito? Entonces, sanción y recompensa se trata de Dios. Se trata de Dios lo revelado en un mundo físico. Dios y la humanidad, en una unidad absoluta, sin dualidades. Él, absolutamente Él.
pero eso no va a pasar sin hacer nuestra parte. Solamente un segundo, vayan preparando. Creo que Alicia tiene una pregunta. Vayan preparando porque... Estoy de vuelta. Alicia, creo que tiene la mano levantada. Sí, Rabino, buenas noches. Buenas noches. Pregunta, Rabino, ¿la resurrección va a ser para todo ser humano? O sea, los seres que reencarnaron en un animal, en piedra, en otros objetos, ¿qué pasa con esos seres? ¿O es solo el humano el que va a reencarnar, el que va a resucitar? Esa es mi pregunta. Si en el momento que Mesías venga y se revela todo lo que se revela, ¿qué importancia tiene si ser humano o ser una piedra? Si Dios va a estar presente en todos los estratos. ¿A qué me refiero? Es una pregunta de la Kabbalah. Y desafortunadamente yo no soy cabalista. No sabría decir exactamente qué va a pasar con el individuo que en ese momento es una piedra, encarnado en una piedra, y entonces no sé qué va a pasar. Sí hay fuentes que mencionan, si no me equivoco, hay fuentes que mencionan que en el momento que eso ocurra, digamos, las reencarnaciones ya no van a existir. O sea, el que sea ser humano, el alma que tenga que estar, va a estar, todas van a estar en ser humano, van a ser en un cuerpo ser humano. Me parece que sí, parece que estoy en lo correcto. Porque las reencarnaciones solamente es momentáneo. No es algo que tiene que ocurrir por siempre, eternamente. Sino que la historia de la humanidad llega un momento donde ya no más. El momento que ocurre la resurrección de los muertos es porque ya la humanidad ha alcanzado un nivel muy, muy, muy elevado en conocimiento de Dios, en moralidad, espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces ya no es necesario los Gikulim. Y podemos deducir que ya no van a haber individuos en objetos. No van a haber individuos en objetos. Pero no tengo la fuente, digamos. Sí. No podría decirle en el libro tal. Responde a la pregunta. Pero es muy curioso. Voy a decir por qué es curioso. Porque nosotros, porque se tiene que ver con reencarnación. ¿Por qué la reencarnación es un tema apasionante para la gente? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La reencarnación es un tema apasionante para la gente porque somos muy atrevidos. Como seres humanos somos muy atrevidos. Voy a decir por qué. La gente que pregunta, que pregunta, digamos, ¿y en qué iré a reencarnar? ¿En un gato, en un perro, en un... Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que una refrigeradora, es un ejemplo quizás malo, pero nos va a dar a entender lo que quiero dar a entender, valga la redundancia. Imagínense la refrigeradora habla con la energía, y le dice a la refrigeradora energía, ¿sí? Cuando a mí me desconectan, ¿a dónde tú vas? La energía se va a quedar así como que
¿De qué estás hablando? Vos fuiste creada hace un siglo y algo. Yo existo aquí desde siempre. Y tú me preguntas a mí que para dónde voy. No tiene sentido. Igual ocurre con la conciencia física, la conciencia del ser humano, preguntándole al alma que para dónde va a ir cuando el cuerpo ya no esté. Es un atrevimiento de parte del cuerpo. Preguntar al alma que para dónde va. El alma se queda y le dice, ¿y vos quién sos? Si apenas hace 50 años estás acá, hace 20, 30, 40. ¿Quién sos vos? Yo siempre he existido. Yo estaba con Dios. ¿Vos creés que sos el centro de todo? ¿Solo porque yo estoy dentro de ti? Eso es lo que pasa. Esa es la conciencia que hay en pensar, como todo es físico, y entonces todo gira alrededor de mí. Entonces yo, yo soy el centro de todo. Entonces realmente me importa saber cómo va a estar esta situación. ¿Qué va a pasar cuando no tenga esta situación? ¿A dónde voy a estar? Al alma esas preocupaciones ni le van ni le vienen. Sea que esté en un gato, un perro, el alma está tranquilo porque sabe que siempre va a volver a Dios. No es parte de la preocupación del alma. Entonces tampoco debería ser parte de la preocupación del cuerpo. De nuevo, estimada Alicia, esto lo hago con modo de comentario, no ya respondimos su pregunta. Es a modo de comentario para la gente que le encanta saber sobre el tema de la reencarnación. ¿Y qué importa si uno reencarna 500 veces si al fin y al cabo uno va a volver a Dios? Discúlpenme que lo diga así, pero ¿qué importa? La próxima vida voy a ser un perro. Bueno, ojalá que tenga suerte y sea un perro en Canadá. Los tratan bien acá. Ojalá. ¿Debe ser mi preocupación? No. Voy a hacer una piedra. Bueno, ojalá que esté en un lugar lindo, un lugar lindo. ¿Debe ser mi preocupación? No, porque al fin y al cabo simplemente viene de lo que se llama curiosidad. Y la Torah no es un tema, no se estudia por curiosidad. ¿Se puede empezar estudiando por curiosidad? Claro que sí. Creo que todos los que estamos acá empezamos así. Pero la Torah es la voluntad misma de Dios, es lo que Él quiere de mí. No es lo que yo vengo a ver tratando de ver cómo le gano al sistema. Esto es para quienes miren el video en YouTube y se estén preguntando de qué va a ser de ellos o quiénes fueron ellos en la vida pasada. Y eso qué importa. Realmente no importa. Lo que importa es hoy, no mañana. Es hoy. ¿Y para qué fue entonces revelada la idea de las reencarnaciones? No sé. Pero no es un tema que no nos tenga que dejar dormir en la noche. Es aquí donde la filosofía de Chabad, a pesar de ser una filosofía hasídica que tiene mucho misticismo, pero al fin y al cabo siempre va a aterrizar en lo práctico. Ok, hay 500.000 mundos, mundos sin fin, Atzilut, etcétera, y todo eso. Pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y yo entonces qué hago? Esa es la gran diferencia entre una clase de Kabbalah con los cabalistas locos de YouTube y una clase de Kabbalah en Hasidut Chabad.
Porque, bueno, Atzilut y los mundos y las reencarnaciones y las letras. Ok, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Y yo qué hago con eso? Puras panfletas al fin y al cabo, si uno estudia solamente esas cosas así. Panfletas, puro. Se le llama hoy en día clickbait. ¿Cómo se llama? Clickbait. Videos para generar, lo voy a decir así, videos para generar vistas y para generar dinero. Si fuera así, yo también me hago un lindo canal revelando todos los secretos más profundos. ¿Sí? Pegan. Son muy famosos. Hacen mucha plata. Hacen mucha plata. Le dije a mi esposa, el famoso dicho, le digo, no somos ricos porque no queremos. Pero ideas hay muchas. Y herramientas hay muchas también. Y con YouTube hoy en día. Pero no es eso lo que necesita el mundo. No es eso. No es eso lo que necesita el ser humano. No es eso lo que necesita Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante? Para otra clase. ¿Por qué es tan importante conocer los mundos? Para otra clase. Para otro momento. Pero siempre Dios generó todos los mundos espirituales. ¿Para qué? Para que exista un mundo físico, material, mundano, donde no se ve a Dios aparentemente. Es ahí donde realmente se revela. Así que, queridos amantes de las reencarnaciones, no es ese el propósito. Y de nuevo, no lo digo porque esté en la clase, sea que esté en la clase, o alguien que ve el video. Lamento decepcionarlo, lamento ser un rabino que no es mi tema las reencarnaciones. ¿Puedo ir y leer y repetir lo que dice el libro? Seguro, eso también lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Pero para qué? ¿Qué me va a beneficiar? ¿Qué beneficio? ¿Qué voy a hacer con ello? Tendría que hablar con mi maestro hasídico y preguntarle qué significa eso. ¿Qué gano yo? ¿Qué puedo hacer yo? Seguramente va a decir, anda tú, ¿qué me estás haciendo perder el tiempo? De estudiar lo que tenés que estudiar y hacer lo que tenés que hacer, pensando en reencarnaciones. Se lo digo en chiste y no es chiste. Y yo ahorita le envío un mensaje a mi mashpia, mi mentor hasídico, y le digo que esto y lo otro, me va a decir, son las 10 de la noche, anda a dormir, me va a decir. Me despido. Creo que Mauricio tiene su mano arriba. Mauricio, ya culminamos con el estimado Mauricio. Adelante, estimado. Mauricio, usted ha hecho otras preguntas anteriormente, ¿verdad? No, bueno, en esta clase no, bueno, pero sí en otras. Bueno, Qué gusto verlo. Nunca había tenido el chance de... Qué gusto. Es que ahora sí, tengo otro teléfono y me prestaron otro porque el mío se ahogó. Y tengo y en sí aparece la cámara. Me quedé con una duda, Ram, no sé si podamos retomar un poquito. Bueno, o sea, siempre he tenido esa duda y quiero que usted me la aclare. A ver si se puede y si no, pues también, ¿no? Yo me quedé pensando en el gran profeta de Moshe. ¿Por qué Moshe, siendo un profeta tan grandísimo, o sea, así como es el padre de los profetas, de todos los profetas, porque ahora sí estuvo él, pues, cara a cara con Dios, siempre estuvo con él? Mi pregunta es, ¿por qué Dios no se lo llevó con él ya cuando cumplió los 120 años, en vez de que él falleciera? Es una pregunta, ¿no? Porque lo veo que, por ejemplo, vemos en más atrás que Enoch sí
se cree que se lo llevó también Dios, ¿no? Porque también dice que caminó con Dios y Enoch. Y también el profeta Elías, creo, algo así. Eliahu, algo así. Bueno, pero ¿por qué a Moshe, siendo el mayor profeta, no se lo llevó? Y siempre, pues, para él, pues, fue su mejor, yo creo que, digamos, su mejor amigo, digamos así. ¿Por qué no lo hizo así de esa manera? Es una pregunta a lo mejor que siempre he tenido, ¿no? O sea, no sé si sea válida hacer la pregunta o no sea válida. Eso también, esa es una. Claro que sí. Y la otra, Bueno, la otra pregunta es, por ejemplo, hay personas que hablaban ahorita pues de la resurrección de los muertos, de las personas que deciden, por ejemplo, ya ve que dice que todos debemos ser sepultados, obviamente, para regresar a la tierra, ¿verdad? Pero ahorita en los tiempos modernos sabemos que hoy se creman a los cuerpos. Entonces esas personas que creman sus vidas, porque yo le digo porque he oído personas que no, yo cuando me muera quiero que me cremen, pero yo le digo, no, pero es que no está decretado, pues, o sea, que lo quemen a uno debe de ser sepultado, porque tiene que volver al polvo. Se supone que nosotros nacimos del polvo y vamos a regresar al polvo, no nacimos, bueno, o sea, digámoslo así, que no fuimos de ceniza, ¿no? O sea, que del carbón, digamos, ¿no? O sea, sino que venimos de la tierra. Eso es lo que entendemos. Pero la gente ahora, pues, prefiere cremarse y digo, bueno, entonces, delante de Dios tu alma sí va a estar, pero tu cuerpo, ¿cómo? Si fue ceniza, o sea, ¿cómo le va a hacer ahí el alma? En ese momento, tú como alma, ¿cómo vas a estar delante de Dios? Y va a decir, bueno, ¿y tu cuerpo dónde está? Decir, no, señores, que decidí yo que cuando yo estaba en vida, pues mis familiares me cremaran. Entonces ahí es donde yo ahí también no entiendo, o sea, ¿qué va a pasar ahí en esa situación? Son las preguntas que tengo. Y gracias. claro. Primero, usted mencionaba, Moshe era tan cercano, muy cercano a Dios, íntimo, un amigo de Dios, como mencionó. Los amigos, un buen amigo. Voy a utilizar el ejemplo que usted trajo, como ejemplo en la amistad. Un buen amigo sabe, él sabe lo que su amigo quiere. Un buen amigo de usted conoce sus gustos, conoce los temas que a usted le agradan y conoce lo que no le agrada. Un buen amigo. El Rebbe decía que si una persona quiere encontrar algún consejo para resolver alguna idea en su vida, que hable con un amigo. Y si ese amigo no le da respuesta, el Rebbe dijo así tajantemente, significa que no es un buen amigo. Entonces, el pueblo judío, cuando sale de Egipto, inicia un proceso que hasta hoy en día sigue. La generación de la salida de Egipto inicia ese proceso. Moisés era el pastor de ellos. Pastor, de lo que significa el término, digamos, no en términos religiosos, sino en términos de su trabajo. Ellos eran el redil de ellos, esa generación era el redil de Moisés, y Moisés era el responsable. Al ser Moisés responsable por toda una generación, él no ocurre con él lo que ocurrió con individuos que como Enoch, que si bien es cierto, eran responsables por su generación, pero al fin y al cabo importó más el placer espiritual, el placer divino, que lo que Dios realmente quería para esa generación. Es decir, que lo que ocurrió con Enoch fue que llegó a un nivel tan revelador de Dios, que simplemente un nivel tan alto que
Dios se lo llevó. Significa, Dios se lo llevó. Se consumió incluso su cuerpo. Se volvió directamente algo divino, no material. Algo divino, de otra naturaleza que nosotros no tenemos idea. ¿Por qué? Lo espiritual fue lo que le atrajo. Espiritual. Y los sabios no ven, los sabios no ven ese episodio como algo positivo. No lo ven como algo positivo. Tal es el caso también de los hijos de Aarón. Dice que los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué significa un fuego extraño? Que Dios no lo pidió. Dice que se quemaron, pero ¿qué pasó? El mismo Torah dice que sacaron sus cuerpos del tabernáculo, el Mishkan, el templo móvil. Entonces, ¿qué se quemó? ¿Qué se quemó? ¿Cómo que se quemaron? ¿Qué se quemó? ¿El cuerpo o qué se quemó? El alma. ¿Qué les pasó? Estaban tan emocionados. Recordemos, en el texto bíblico explica que estamos en la primera semana, en el primer día de la inauguración del templo móvil. La esencia misma de Dios estaba revelada ahí. Ellos estaban tan emocionados por disfrutar de lo divino que se les olvidó que para poder disfrutar de lo divino hay que estar vivo. Hay que estar con cuerpos físicos. Y olvidaron lo principal, que Dios quiere que la gente esté viva, no que lleguen a éxtasis y se mueran. No que se emocionen tanto y se inspiren tanto y estén emocionados e inspirados. Eso fue lo que le pasó. Una dosis de inspiración que sus almas partieron. ¿Y cómo es visto eso en la Torá? No como algo positivo, sino negativo. Porque se olvidaron de lo más principal, del mundo físico, de estar vivo. Moisés sabe cuál es su misión. Moisés sabe que el mundo físico es lo principal. Él no va a dejar que Dios se lo lleve así. No. Porque ¿con quién está la mente de Moisés? Con la voluntad más profunda de Dios. ¿Cuál era? La generación que sacó de Egipto. Entonces, Moisés fallece en el desierto, donde toda su generación fallece. Él no dejó solo a su redil. Cuando Mashiach venga, toda esa generación va a resucitar, y Moshe junto con ellos, y él responsablemente va a decirle a Mashiach: los saqué de Egipto y acá los entro. Porque él sabe cuál es la misión. Él sabe que los mundos espirituales no es lo máximo, sino es lo que Dios quiere, es el mundo físico. Y volvemos precisamente al mismo tema de la clase. Sí. Entonces por eso fallece en el desierto, como un ser humano. Elías era otra su tarea. Era otra su tarea. Finalizó su tarea y tuvo una transformación que de hecho los sabios preguntan, que traen el ejemplo de Elías para ver qué fue lo que le pasó a Moisés en el monte Sinaí durante los 40 días. Si Moisés experimentó la divinidad con un cuerpo físico, tal cual, o su cuerpo físico se refinó a tal grado de llegar a, digamos, la materia de los ángeles. Entonces hay una discusión en el Talmud, y de hecho el Rebbe hace toda una explicación al respecto de ello y una conclusión.
Pero la idea es, Elías es otro tema aparte. Entonces, digamos, es la razón por la que Moisés no se va con Dios, porque no es eso lo que Dios no quiere, no es eso lo que Dios quiere, que la gente se vaya con él. Gracias. ¿Entiendes? Sí, Y la ya otra entendió. pregunta, ¿y cuál era la otra pregunta? Bueno, o sea, ¿por qué que la gente pues ahora, bueno, la resurrección hablábamos que pues se va a presentar el alma y el cuerpo, pero en este caso las personas entonces, que son ok. cremadas, ¿cómo está el asunto ahí? Entonces, Dios va a quedar viendo al individuo y le va a preguntar al alma, le va a decir, ¿y tu cuerpo dónde está? Entonces le va a decir, bueno, lo mandaron a cremar. Dios va a exhalar así y le va a decir, no te preocupes, voy a tener que hacer un poco más de trabajo para traer tu cuerpo de vuelta. Pero me lo hubieras hecho más fácil si lo hubieras enterrado. ¿Se entiende el chiste? Sí, sí, sí. Para Dios no es problema que la gente se queme y se hagan químicos y los pongan y... No, eso no es ningún problema para él. Porque cuando se refiere a la tierra, se refiere a cualquier material, cualquier elemento físico. Cuando la Torá dice la tierra, se refiere a cualquier elemento físico. Siendo un poquito más específicos, en carbón hay en la tierra. Sí. Carbón hay en la tierra. Es un tipo de tierra. No. Entonces, para Dios no presenta ningún problema que una persona sea incinerada. No presenta ningún problema. ¿Qué pasa con la gente que no pudo tener un chance de ser enterrados y fallecieron en el mar? Y se los comieron los peces. Para allá no es ningún problema de embestir el alma en los cuerpos de vuelta. El hueso luz no se puede destruir. Si hay la tradición habla de un hueso que se llama el hueso luz, que no se destruye. Okay. Entonces, ¿se entiende la idea? Claro que... Sí, gracias. ¿Qué es lo que nosotros entendemos racionalmente? Que no es una forma honrosa y respetuosa para el cuerpo del ser humano, que es creado a imagen divina, ser simplemente puesto en una situación como cenizas. De hecho, en el judaísmo está prohibido hacer eso. Está prohibido. Oh. Gracias por aclararme todo eso. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, querido Rab. Vamos a quedar despedidos, agradecerle, Rab, por esta hermosa clase. Y les recuerdo que la clase quedó grabada para que los que no estuvieron presentes puedan escucharla y puedan compartirla. Así es, querido Rab, lo vamos a dejar que descanse, que tenga una feliz noche. Con el favor del Eterno, nos vemos la siguiente semana, continuando nuestro segmento de estudios. Así es que todos tengan una feliz noche. Shalom, shalom, y descansen. Baruch Hashem. Muchas gracias. Todo lo mejor para todos. Nos vemos la gracias. próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias, Rabbi Shalom. Gracias, Rabino. Shalom para Buenas todos. noches. Buenas noches. Leila todo. Buenas noches, Rabino. Perdón, Rabino.